Salmo 28, Salmo de David. Su sobrescritura simplemente es Salmo de David. Es un salmo de lamento personal y en grupo. Salmos que elevan nuestra alma a meditar en la necesidad que tenemos de la liberación que obra Dios en sus escogidos. Es característico de estos salmos de lamento que terminen con una expresión de gratitud a Dios por su fidelidad, obrando a favor de sus hijos. Un título recurrente para este salmo es Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Este salmo tiene dos partes. La primera comprende los versículos del 1 al 5. Aquí David, con tono de lamento, pide al Señor que lo libre del acoso de sus enemigos y predice el castigo que Dios les dará a ellos por su maldad. La segunda parte comprende los versículos del 6 al 9. David eleva un cántico de acción de gracias, porque tiene la seguridad de que sus oraciones han sido atendidas por Dios, incluyendo con una petición en favor del pueblo de Dios. Es un precioso salmo que podemos enseñar a nuestros hijos pequeños, para inculcarles desde pequeños convicciones fuertes de apego a nuestro Padre Celestial. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este salmo. Versículo 1. Dios es el primero a quien debe acudir un creyente en dificultad. Al tomarnos de la mano de Dios, expresamos confianza y esperanza en la dirección y protección que Dios ha dispuesto para sus hijos. Dios siempre está esperando que acudamos a Él. Las veces que no lo hacemos es cuando sentimos engañosamente que Dios se ha desentendido de nosotros, cuando el problema está en nosotros, no en Dios. Él es nuestra fortaleza, es decir, el lugar que resulta inexpugnable para los enemigos de Dios, en el cual podemos estar seguros y bien protegidos. Versículo 2. He aquí una petición que debe ser resultado de una actitud humilde del creyente al ir a Dios en oración. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Todos estos salmos nos hacen recordar la experiencia que vivió aquel publicano, que oraba en un rincón del templo, humillado a lo sumo, elevaba su oración de confesión y arrepentimiento genuino. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado. El que se humilla será ensalzado. Lucas 18, versículos 13 y 14. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Versículo 3. Nuestro deseo debe ser siempre mantenernos alejados de los pecadores que desean nuestra perdición. Nuestra conducta pública debe ser digna del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tomar distancia de los pecadores para no comunicar con sus malas obras es una muestra de sabiduría del Hijo de Dios. No te confundas en medio del mundo, con el mundo. Mientras Dios es digno de toda nuestra confianza, el mundo es totalmente lo contrario. No podemos depositar nuestra confianza en el mundo. Cuidado, vemos sus rostros, pero no podemos discernir lo que hay en el corazón de ellos. Pablo a Timoteo le aconseja simplemente como un huye. Versículos 4 y 5. No esperemos de un inconverso medidas que beneficien al pueblo de Dios. No olvidemos que es nuestro enemigo en el campo espiritual. El Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En Romanos 12, versículo 19. Aprendamos a vivir descansando en Dios. Versículo 6. Cuando vivimos en comunión estrecha con el Señor, oramos y adoramos a Dios por su dirección y atención. Simplemente Dios escucha nuestras oraciones y se ocupa en responderlas, teniendo siempre como fin el bienestar de sus hijos. Versículo 7. ¡Qué bendición la de los hijos de Dios! Jehová es nuestra fortaleza y nuestro escudo. Valoremos lo que tenemos. No nos pasemos mirando al mundo y menos añorando lo que el mundo tiene. Allá solo encontraremos inseguridad, rencillas, delincuencia y un sinnúmero de falsas promesas.
Recordemos la experiencia del pueblo de Israel en el Éxodo. Iban camino a la tierra prometida. Jehová les había provisto de todo lo necesario. Venían saliendo de una esclavitud atroz. Sin embargo, ellos suspiraban. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde. Aquí David ratifica lo expresado en el versículo 1. Vemos que nunca Dios se ha desentendido de nosotros. Él es nuestra fortaleza. Versículo 8. Una nota mesiánica. ¿Quién sino Jesús, el ungido por excelencia, de quien el Padre exclamó, y estando aún Él hablando, he aquí una nube de luz que lo cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a Él oíd. Versículo 9. Una oración que muestra la generosidad que debe caracterizar nuestras oraciones diarias. Una oración sencilla con 4 peticiones que tal vez no consideremos en nuestras detallistas oraciones, que a veces parecen más una lista de compra de supermercado que una conversación íntima del creyente con su Padre Celestial. Número 1. Salva. El pueblo de Dios necesita rescate y solo Dios puede darlo. Número 2. Bendice. El pueblo de Dios necesita su bendición y favor y lo recibimos por ser su heredad. Número 3. Pastoréalos. El pueblo de Dios necesita del cuidado de su pastor, pues su cuidado y protección es lo que nos sostiene en el Evangelio y nos hace perseverar en él. Número 4. Ensálzalos, susténtalos. El pueblo de Dios necesita la presencia constante de Él. Él es nuestra gloria y será quien nos lleve a su presencia para gozar de los beneficios de su perfecta comunión por la eternidad.